órgano legislativo que normalmente nos acompañan en las diferentes jornadas. Ciertamente mi intervención quedó pendiente del primer debate, sin embargo de ello sigo considerando que está vigente, a pesar de que he presentado mis observaciones por escrito. No lo escuché en el informe, espero que en algún momento se dé tiempo el presidente a revisarlas y a considerarlas en el informe, o de no, sencillamente creo que no tendríamos muchas oportunidades en igualdad de condiciones de poder participar todos y todas los legisladores. Ha transcurrido ya un año desde que el señor Lenín Moreno asumió el poder y la situación económica, social y política ha empeorado para todos los ecuatorianos debido al carácter antipopular, reaccionario y de sometimiento incondicional a los intereses del capital internacional encabezado por el imperialismo. Son las características del actual gobierno, representante de los intereses de las cámaras ultra reaccionarias del país. Un año de expectativas por el cumplimiento de las promesas electorales que hiciera el señor Lenín Moreno en su campaña han sido suficientes para terminar con esperanza a los sectores populares, engañados por su falsedad, pretendiendo permanentemente acusar al anterior gobierno de su incapacidad, creando un cerco mediático que pretende manipular a nuestro pueblo y ocultar la realidad de lo que acontece y de las verdaderas pretensiones de este gobierno. La esperanza se ha convertido en el descontento de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, que algunos siguen engañados al evidenciarse de mejor manera el alto índice de desempleo, provocado por los despidos de los trabajadores en las fábricas y también funcionarios y funcionarias en las entidades públicas, la falta de vivienda, el alza de las tarifas de luz, del agua, el encarecimiento de los productos vitales, es decir, empeorando las condiciones de vida de la población. Y no podemos seguir callando sobre esta realidad que estamos viviendo. Día a día salimos a las calles y nuestros compañeros y compañeras nos dicen: por Dios, digan algo, nos están estrangulando, ya no tenemos dinero ni siquiera para pagar la luz, no tenemos dinero para pagar el agua. Esa es la realidad que estamos viviendo ahora. El país presencia los resultados más funestos de la política económica orientada a restaurar el neoliberalismo al servicio de las élites, con un proyecto de desarrollo eminentemente empresarial, con aplicación de conceptos anacrónicos, de creer ingenuamente que los empresarios tienen responsabilidad social, cuando el mismo Milton Friedman, defensor del libre mercado, esencia del neoliberalismo, el más prominente líder de la denominada Escuela de Chicago, decía que las posturas empresariales que buscan responsabilidad social en empresa privada se distinguen por su flojedad analítica y su falta de rigor. Las empresas no buscan responsabilidad colectiva ni beneficio colectivo. Las responsabilidades sociales son individuales y no de corporaciones o empresas que buscan acumular mayores utilidades y concentrar la riqueza en pocas manos. Friedman acusaba que la responsabilidad social es una doctrina fundamentalmente subversiva. Eso es lo que está detrás de toda esta cortina de humo para ocultar los verdaderos intereses que están detrás de esta ley económica que tiene un nombre tan ribombante. Como mencionaba el historiador Juan Paz y Miño, no existen bases históricas para afirmar que si les va bien a los empresarios, nos va bien a todos y todas. Esa es una falacia. Bastaría con investigar y estudiar el modelo empresarial de los años 80-90 o del periodo plutocrático entre 1912 y 1925 para dar cuenta los tan beneficiados que resultaron el sector privado, en tanto fueron precarizadas las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y ciudadanas. No olvidemos los mayores índices de conflictividad por las condiciones de pobreza que se dieron en los periodos de 1912 y 1925. Se produjeron las huelgas de los ferroviarios en Guayas. Se dio lugar a lo que se ha denominado el bautizo de sangre de los trabajadores en el Ecuador, con la masacre del 15 de noviembre de 1922, al igual que la Revolución Juliana en la década de 1980 a 1990.
las grandes huelgas nacionales en el gobierno de Osvaldo Hurtado y en el gobierno de León Febres Cordero, la resistencia armada por parte de grupos jóvenes idealistas que reivindicaban democracia y distribución equitativa de la riqueza, y en el gobierno de Rodrigo Borja, el gran levantamiento indígena que buscaba inclusión y mejores condiciones de vida en el campo. Hoy, precisamente con esta ley, se estaría perjudicando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se pretende volver a la flexibilización laboral, por ejemplo, la eliminación del artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales, que aparentemente es una reforma, una supresión inofensiva. Sería un retroceso a los avances alcanzados en cuanto a garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales a través de la ejecución coactiva, puesto que los acreedores incumplidos se beneficiarían con esta propuesta. La supresión del artículo 1 de la ley trae como consecuencia la imposibilidad de ejercer las acciones legales necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias establecidas por el juez de trabajo, conflictos individuales o por la autoridad administrativa, conflictos colectivos. Esto se traducirá en existencia de sentencias no ejecutadas y por ende el no cumplimiento de las obligaciones laborales. La eliminación de la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores implica una vulneración a los derechos de los trabajadores y el incumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano con las normas internacionales del trabajo de la OIT. Es de enorme preocupación, por ejemplo, en el caso de los conflictos colectivos de trabajo, donde la vía administrativa se llama Ministerio del Trabajo, es la única que tienen los sindicatos para tutelar sus derechos, que se eliminen mecanismos de cobro a los empleadores. Ejemplos como el no pago de la liquidación a los ex trabajadores de Diario Hoy por un monto que asciende a $3 millones bajo el argumento de que el señor Mantilla Anderson no posee bienes y que su jubilación patronal es el único medio de sustento, evidencian la necesidad de mantener esta disposición legal. En relación a los conflictos individuales de trabajo, debemos pensar en que la mayor parte de los juicios laborales radican en el no pago de las liquidaciones o indemnizaciones, por lo que al emitirse la sentencia correspondiente, los jueces deben tener los mecanismos adecuados de ejecución de las sentencias. Lo contrario llevaría a tener sentencias incumplidas. El principio de solidaridad del empleador en materia laboral solo es posible si se ejercitan mecanismos judiciales efectivos que garanticen el pago de los derechos laborales de los trabajadores. En la disposición tercera, el pago o desistimiento efectuados al amparo de esta ley no implican ni constituyen aceptación de los conceptos contenidos en los actos de la determinación que los originaron, y al tratarse de un régimen de remisión excepcional de rango legal, no alterarán la utilidad del ejercicio declarada por recibir los trabajadores. Según los datos del Servicio de Rentas Internas, de lo que se pretende recaudar con esta remisión, se hace evidente que las empresas tuvieron utilidades escondidas por más de $4.000 millones, por lo que también se debería reconocer las utilidades que por ley deben recibir los trabajadores. Esta norma impide el recálculo y actualización de utilidades que debieron el contribuyente para los efectos de la aplicación del artículo 97 del Código del Trabajo. Es inconstitucional porque es regresivo en derechos. Le queda un minuto, asambleísta. Disminuye y menoscaba injustificadamente el ejercicio de los derechos. Esta disposición viola derechos humanos establecidos en instrumentos internacionales, pues las utilidades tienen las mismas garantías que la remuneración. Modifica y reforma, sin decirlo, leyes orgánicas, leyes ordinarias, echa al cesto de basura la juridicidad, la jurisprudencia, el derecho y la justicia. Existen varios ejemplos de cómo se quiere perjudicar a los trabajadores, como es el caso de Repsol y por supuesto la empresa OCP Ecuador, que adeuda utilidades a sus ex trabajadores en los años 2005, 2006 y otros. Sumando 2005 y 2006, la OCP adeuda a los trabajadores la suma de $20.897.000. El 25 de enero del 2018, el Ministerio del Trabajo ordenó el pago de estos valores, los mismos que hasta el día de hoy no han sido cancelados. Con esta disposición
claramente se abre la posibilidad de que nunca se cumpla este derecho para los trabajadores. Por lo expuesto, pedimos que la Comisión suprima la tercera disposición transitoria y que en su lugar establezca una disposición que diga: para acogerse a la remisión, previamente el contribuyente debe pagar los valores que en concepto de participación laboral se encuentren adeudando en todos los ejercicios económicos que no hayan pagado. ¿Quieren ser beneficiarios? Pues bien, tienen que comenzar cumpliendo las obligaciones. Terminó su tiempo, asambleísta. Regáleme un segundo. Tal como hemos observado en épocas neoliberales, la decisión de flexibilizar las relaciones de trabajo implicó un retroceso en los derechos y en las protecciones a los trabajadores sin que se haya producido un mejoramiento sustancial en los indicadores del mercado del trabajo. El aumento en la tasa del desempleo y la precarización laboral fue el signo de toda esta época. Para concluir, solamente quiero decir que convendría examinar a ese modelo desde la perspectiva jurídica constitucional, pues los títulos 6 y 7 de la Constitución vigente claramente señalan la orientación que en forma obligatoria deben tener las políticas económicas del país en cuanto al régimen de desarrollo y al régimen del buen vivir. Se trata de otra violación a la Constitución. Hoy incluso se pretende no solo desmontar el modelo de desarrollo del buen vivir, sino que se intenta judicializar la política, con falacias, con mentiras, con falsas acusaciones posicionadas por los medios de comunicación. Sepa que existe un pueblo consciente que no permitirá más atropellos. Y peor aún, pretenden mancillar la reserva moral y dignidad de nuestro pueblo, que se llama Rafael Correa Delgado. Tiene la palabra la asamblea.